Hoy quiero tener con ustedes la escritura en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, el versículo 9. Y la prédica de hoy se llama Transicionado por la gracia. Si no me da hoy, igualmente la dividiré en unas cuantas. En la primera carta del apóstol Pedro, el capítulo 2, versículo 9, leemos en el nombre de Jesús. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo os ruego, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Muy amable. Puede sentarse. Aleluya. Hoy quiero hablarles acerca de esa gracia que debe transicionarnos, o que nos ha transicionado, o que está transicionando a personas en la casa y gente que nos está viendo a través de nuestro canal de YouTube, que también está en contacto con nosotros. La transición es el paso de una manera de pensar a otra totalmente opuesta. Ese es el concepto que vamos a trabajar hoy. Ahora, hay diferentes textos acerca de lo que es la transición y pueden decirnos que es el paso de un estado o forma de ser a otra diferente, el paso del modo antiguo a uno nuevo, o cambio, mudanza, transformación o metamorfosis. Pero hoy quisiera enfocarme en el concepto de transición a partir del paso de una manera de pensar a otra totalmente opuesta. Ahí nos enfocaremos en la mañana de hoy. La gracia es una manifestación del amor de Dios. Se lo he explicado creo que más de 100 veces, es de lo que más hablamos. Aquí hablamos mucho de gracia y de regeneración. Esos son los conceptos que creo que más es utilizado en las predicaciones en los últimos años. Y esa gracia, ustedes saben que el amor de Dios tiene varias manifestaciones. Y una de las manifestaciones del amor de Dios es la gracia. O sea que cuando yo estoy hablando de transicionado por la gracia, usted puede interpretar transicionado por el amor de Dios. Usted le puede poner ahí. Porque cuando hablamos de amor, del ágape, estamos hablando de gracia, de misericordia y de paciencia de Dios o longanimidad. Así se manifiesta el ágape, el amor de Dios. Entonces cada una de esas manifestaciones usted le puede poner igual a amor, le puede poner ahí misericordia igual a amor, paciencia de Dios o longanimidad igual a amor, y gracia igual a amor. Entonces lo que estamos diciendo hoy es que nosotros somos transicionados por el amor de Dios, pero esta vez por una de las manifestaciones del amor de Dios, que es la gracia. Aleluya, aleluya. De manera que esa transición que hace la gracia, nosotros tenemos que estar claros
que no es lo mismo el reino de Dios y la gracia, sino que la gracia nos transiciona para entrar en el reino de Dios. Porque de la misma manera que la gracia es una manifestación del amor de Dios, igualmente el amor es una manifestación del reino de Dios. Y por eso cuando Jesús está hablando de Él, dice que Dios, habla la Escritura de Dios con nosotros, el reino de Dios entre los hombres. Ese es Cristo. Y Cristo, la Sagrada Escritura nos enseña que es una manifestación del amor de Dios. Por eso Él está diciendo, de tal manera amó Dios al mundo. ¿De qué manera lo hizo? Que entregó a su Hijo unigénito, a su único Hijo, para ser sacrificado por el mundo. Entonces ahí se muestra el amor de Dios. El reino de Dios con nosotros significa que el amor de Dios se ha acercado. Y creo que la iglesia, como medio de gracia, porque la iglesia es una manifestación del reino de Dios a través de la gracia. Es un medio de gracia porque la gracia tiene los medios para alcanzar al pecador, para que se acerquen al reino de Dios. Y la iglesia tiene que entender el concepto, que la razón de ser de nosotros es el amor. Y que si no hay amor en la iglesia, no es iglesia definitivamente. Igual que en un cuerpo, la sangre es la que fluye y donde no llega la sangre, ese miembro de ese cuerpo muere. Hay que cortarlo porque no llegó la sangre. La iglesia funciona en vez de sangre como cuerpo, lo que funciona es el amor. Y si no hay amor en algún miembro, definitivamente, automáticamente ha sido cortado del cuerpo porque ya está gangrenado. No puede estar ahí en el cuerpo, no lo está. Aunque estén juntos, no pertenece al cuerpo. Bendito es el nombre de Dios, porque ya no llega el amor. Y lo que debe funcionar en nosotros es el amor, y de eso se trata. El amor es que va a transicionarnos. Una congregación cual fuere, y podemos comenzar con nosotros. Y cuando la gente viene donde nosotros estamos, se acerca a nosotros, no podemos darle amor, no hay manera de que ellos conozcan a Dios. Aleluya. Porque lo que lo va a ellos a transicionar es el amor. Yo no sé ahora, porque ahora con esto de la pandemia la gente se tiene miedo. Aleluya. Pero el amor tiene que seguir fluyendo, aún con caretas, con mascarillas, con lentes, con lo que sea. El amor tiene que seguir fluyendo. ¿Alguien está aquí hoy? Porque si dejó de fluir el amor no tiene sentido. Dejamos de ser iglesia. Y esto no quiere decir que violemos los protocolos establecidos por la ley, porque nosotros no estamos por encima de la ley. Los hijos de Dios están llamados a someterse a la ley, pero el amor sobrepasa la ley. Así que una mirada de amor, una mirada de aceptación puede transicionar a la gente. El hecho de ir a una congregación y ser aceptado por los que están ahí, que le abren un espacio, todo puede cambiar. Y esto va a transicionar a la gente. Y muchos de nosotros necesitamos ser transicionados justamente estando en la casa, porque no hemos abierto nuestros corazones para amar ni para dejarnos amar, sino que todavía venimos arrastrando con nosotros la consecuencia del pecado y del desamor y del maltrato y el rechazo que recibimos, que algunos lo han recibido desde el vientre de su madre. Aquí tenemos que ser transicionados por la gracia de Dios, para que el Señor se perfeccione entre nosotros. De manera que la gracia como manifestación del reino de Dios quiere transicionarnos de la vida mundana a la vida en el reino. Y a través de los medios de gracia nos atrae para que su Espíritu Santo nos establezca en el reino de Dios. Porque hay varios elementos que son interesantes en la gracia. Uno de ellos es que la gracia es transformadora. Y un día de esto le voy a hablar de esa gracia transformadora. Y el segundo elemento interesante es que el Espíritu de Dios es la garantía de la gracia. O sea que la gracia no viene sola. Por eso la gente le puede decir a usted que se ha arrepentido, la gente le puede decir que es cristiano, pero si no ha sido transicionado por la gracia, no cambia. Su vida sigue siendo la misma. Aleluya. Porque la gracia por naturaleza es transformadora. Y porque tiene el Espíritu Santo como garantía. O sea que no camina sola. Y para establecerse
requiere que el Espíritu de Dios sea el que lo haga. Bendito es el nombre del Señor. En el texto bíblico de hoy, antes de pasar a la estructura de la predicación de hoy, que le quiero hablar de los tres niveles de transición. Antes de eso, quiero compartir el texto de la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, el versículo 9, que nos habla acerca de lo que hace la gracia en la vida de nosotros, de qué manera nos está transicionando, nos ha transicionado. Y entonces dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Ese es el concepto. Aquí es que la gracia quiere llevarnos, por eso nos va a transicionar, porque quiere llevarnos a que nosotros entendamos. Por eso de la transición que hablo hoy es del cambio, lleva cambio de mentalidad. Como la gracia es transformadora, transforma la mentalidad. Yo tengo que creer esto. Una de las cosas más difíciles del ser humano es verse como Dios lo ve. Es creer aquello que Dios está diciendo de nosotros, porque no necesariamente la gente está creyendo lo que Dios está diciendo de ellos. Independientemente de que en el mundo hemos sido rechazados, y eso es lo interesante de la gracia transicionadora, que lo que en el mundo se dijo de nosotros y que en nuestra casa alguna gente nos dijo, o algún compañero nos dijo, hicieron bullying en alguna área o debilidad que nosotros tenemos, con todo y eso, el Señor dice cosas extraordinarias. Dice: ustedes son linaje escogido y son sacerdocio real y son nación santa. Y aquí esto es interesante porque el sacerdocio levítico era, como su nombre lo dice, si era levítico era exclusivo, era excluyente, no incluyente. Pero el sacerdocio de Cristo, y que Él imparte a la iglesia, porque Cristo está impartiendo a la iglesia todo lo que Él es, su dignidad se la está impartiendo a la iglesia, y Él es rey, Él es sacerdote y Él es profeta. Y justamente a partir del sábado vamos a comenzar una serie en nuestro canal de YouTube acerca del ministerio profético en la Biblia y el ministerio profético de hoy. Entonces, la iglesia no es cualquier cosa. Ha sido elegida por el Señor y el Señor le ha impartido lo que Él es para que la iglesia lo desarrolle como ministerio. Y entonces el sacerdocio levítico, que era excluyente, era exclusivo para Leví, de la familia de Abraham, eran los únicos que ejercían la obra sacerdotal. Ustedes saben que luego en la familia de Leví se dividió todo el trabajo del templo, dependiendo de quién era hijo. Si era de Gersón, de Coat o de Merari, tenían una función diferente en la iglesia, en el templo o en el tabernáculo. Era exclusivo para ellos. Ahora, el sacerdocio de la iglesia es un sacerdocio universal, es incluyente, porque todos estamos llamados para interceder, para recibir de parte de Dios la intercesión por los pecados de la gente, por nuestra familia y por nuestra nación. Y eso es lo que somos. Un linaje escogido por Dios. En Cristo Jesús somos escogidos y la gracia va a transicionarnos para que nosotros seamos posicionados en lo que la Sagrada Escritura ha dicho, conforme a lo que hay en el corazón de Dios que nosotros somos. Y entonces somos un sacerdocio real y somos una nación santa. Como la gracia es transformadora, por medio del Espíritu Santo, como garantía de la gracia, tiene la capacidad para santificarnos. Y no somos lo que el mundo dice de nosotros. Y creo que hoy hay una crisis.
Y hay una crisis por la religión, porque la religión nos ha influenciado tanto que la gente ya no ve a los predicadores, ya no ve al pastor, ya no ve la iglesia como un medio de gracia para acercarse a Dios, sino que lo está viendo como que le produce cansancio, como que están buscando intereses. La religión se la ha lucido hoy. Y la gente a veces va a las congregaciones a observar lo que está pasando, pero no va a adorar a Dios. No va a descargarse de todo pecado, de toda carga, de todo yugo que el Espíritu de Dios hace que se pudra en la presencia de Dios, sino van a observar comportamiento, a observar predicaciones para medir si lo que la gente está predicando lo está viviendo, porque la religión ha cegado a la gente. Y hoy la gente no se está viendo con la necesidad que tiene de Dios para ir, como decía el salmista, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Señores, la gente hoy no viene a derramar su vida delante de Dios en el altar para ser perdonado, fortalecido, reconfortado por la palabra. Por eso necesitamos que la gracia nos transicione a lo que Dios ha dicho. Somos nación santa. La palabra nos ha revelado lo que somos según Dios, lo que somos para el Señor. El Señor nos ha elegido como un pueblo santo. Pero yo no me santifico a mí, el pastor nos santifica a los hermanos. Es el Espíritu de Dios. Pero no podemos tener el Espíritu de Dios si no somos transicionados por la gracia, para que el Espíritu de Dios se posicione en nosotros y nos posicione como hijos de Dios, y que nuestras mentalidades sean como la mentalidad de Cristo, como es Cristo. Dice, pueblo adquirido por Dios. El Señor nos ha adquirido, nos ha comprado. Fuiste comprado por precio, has sido comprado por el precio de la sangre de Cristo, que es quien establece la gracia. Aunque Dios en la misma creación, en su manifestación general, lo hace por medio de la gracia de Él, de su amor. Pero la gracia como dispensación se establece a partir del sacrificio de Cristo. Cuando se levanta de los muertos, se abre una nueva temporada. Aleluya. Y aunque Juan el Bautista no trae un medio de gracia como es el bautismo, él no era la gracia per se. La gracia es Cristo. Es la palabra de Dios, es la revelación de Dios. Por eso la palabra es viva y es eficaz. Y se mete en la estructura espiritual y física del ser humano, porque la palabra es el verbo de Dios que ha sido encarnado. La palabra se está refiriendo a Cristo, que es el que puede entrar y discernir entre el cuerpo espiritual de nosotros y el cuerpo físico. Inclusive sabe dónde se une el alma con el espíritu. Aleluya. Aleluya. Es extraordinario lo que el Señor está diciendo. Somos pueblo adquirido por Dios. El concepto es: usted no se pertenece. Usted no es suyo, usted no es suya. Usted no le pertenece a nadie sino a Cristo. Pero Él lo ha comprado. Pagó un precio por usted. ¿Y por qué tenía que pagar un precio? Tenía que pagar un precio, y se lo voy a explicar más adelante, por el asunto de la primera transición, que fue la transición de Adán. Y entonces Él vino a rescatarnos. Y pagó con su sangre. Yo soy adquirido por Dios. Así que nadie me ponga precio. Y si alguien hace bullying de mí, está haciendo bullying de sí mismo. Porque quien me puso precio fue el Señor. Y Él fue capaz de aceptarme así como soy. Te aceptó tal como eres. Mientras la gente, para referirse a ti, cuando no te conoce, le dice a la gente aquello visible que es débil en ti, para que la gente te identifique. Y por eso le dicen el que cojea de la mano derecha. A la gente le dicen. Y usted dice, pero ¿y por qué? ¿Por qué le pone defecto? Porque la gente es así.
Así es que comienza. Como no te conoce, ve tus debilidades para llamarte. Dios te ve diferente. Porque Él ha puesto un potencial dentro de ti de manera extraordinaria. Y Él ha dicho que tú eres santo. Que tú eres santa. Que tú eres nación santa. El Señor ha dicho eso. Ahora, ¿por qué la gente no puede verte a ti como Dios te ve? Sencillo. Porque sus propias debilidades no lo dejan ver más allá. Y por eso no te ven a ti como Dios te ve. Pero Dios sabe quién eres y te ha llamado como Él te ve. Y aún en medio de las debilidades que tienes ahora, por tu naturaleza concupiscente y la vida que estás viviendo ahora, el Señor ya te vio más adelante cuando tú has rebasado lo que estás viviendo ahora. Y la razón de ser de la iglesia es la santidad. Eres nación santa, somos pueblo adquirido por Dios. Y hay una razón, además de vivir para Dios, de adorarlo, de honrarlo, tenemos una razón. Y es guiar a la gente para ser transicionados, ellos también por la gracia. Porque tú te conviertes en parte del medio de gracia que es la iglesia por medio de la predicación de la palabra. Tú no eres la gracia, pero es un medio para que la gente alcance la gracia. Aleluya, aleluya. Y por eso dice, una razón nos da aquí por la que hemos sido alcanzados, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y le está diciendo, para que tú le comuniques a la gente de qué manera usted ha sido transicionado. ¿Cuál ha sido la transición? De las tinieblas a su luz admirable. Y que le anunciemos eso a la gente. No nos está mandando a anunciarle a la gente cosas difíciles, sino nos está diciendo, anúnciale a la gente, dile a la gente lo que pasó contigo, que Dios te sacó de las tinieblas y te trajo a su luz admirable. Que el Señor te sacó de la vida de pecado para llevarte al reino y posicionarte como hijo de Dios. Eso es lo que está diciendo. Que le diga a la gente de qué manera tú has sido transicionada. ¿Y qué Dios ha puesto en ti? Entonces ahí tú te conviertes en un medio de gracia. O más bien, eres parte del medio de gracia del concepto iglesia por medio de la predicación de la palabra. Y la palabra que también se convierte en parte de los medios de gracia. Entonces entra lo interesante en todo esto. Que necesitamos que la gente sea transicionado de la misma manera que nosotros somos transicionados. Ahora, cuando le vamos a anunciar a la gente para que salga de las tinieblas en la que vive a la luz del Señor y sea establecido por el Espíritu de Dios en el reino, la gente se da cuenta si nosotros hemos sido transicionados o no. Porque el que no conoce a Dios parece que sabe mucha Biblia. La gente que no conoce a Dios parece que sabe mucha Biblia. Porque saben quién realmente ha sido transicionado y quién no. Aleluya. Y hay mucha gente que no está haciendo honor a la palabra que está llevando. Que no está haciendo honor al Cristo que está vendiendo. Aleluya. Entonces el texto presupone que hemos sido transicionados. Por eso cuando habla acerca de nosotros con relación a Dios, lo condiciona. Dice, si habéis resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Si nosotros hemos sido transicionados de las tinieblas al reino de la luz, entonces sí podemos decirle a la gente que ellos también pueden ser transicionados. Y este punto es importante porque para esto, esa es una de las razones por las que nos ha llamado el Señor, para que nosotros seamos transicionados y que seamos posicionados como hijos de Dios. Por eso
Hoy le hablo de una de esas transiciones de la que hemos pasado, pero hay 3 importantes transiciones que nos habla las Sagradas Escrituras que el ser humano ha vivido. Y la primera transición por la que vivimos en tiniebla para ser transicionado al reino de Dios es la transición de Adán. Porque Adán pasó de ser siervo de Dios, de ser santo, a ser mundano. Y esa es una de las amenazas de la iglesia hoy. Que hemos sido llamados como nación santa y que llegue un momento en que perdamos la visión, perdamos los principios y caigamos en lo que Adán cayó. Que pasó de la gracia a la desgracia por su caída en el pecado y participó en lo que se conoce como la primera transición, que pasó de ser santo a ser mundano. Esa es la transición de Adán. ¿Y qué ocurrió entonces con Adán en su caída? Según el texto bíblico, ¿qué establece? En Génesis capítulo 3, el versículo 8, ¿qué es lo que establece? ¿Por qué nos ha sacado Dios de las tinieblas? Porque en Adán caímos en esas tinieblas. Porque en Adán caímos en el infierno. Porque en Adán comenzaron los seres humanos, los descendientes de Adán, a ser hijos de pecado. Y establece en Génesis 3, 8: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Pero ese Adán que está narrando el capítulo 3, en el capítulo 1, versículo 27, el texto dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y lo bendijo Dios y dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgarla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Adán hablaba con Dios y sabía cuando Dios quería tener una conversación con él y rápidamente se movía. No le fue extraño a Dios porque Dios conoce todas las cosas, pero Adán huyó cuando Dios se acercaba a él. Y ahí viene la conversación. Y entonces Adán y su descendencia cayeron de la gracia de Dios. Y a partir de ese momento se revirtió todo. Y usted se pregunta: ¿cómo es que alguien que conoce a Dios, que tiene una relación fructífera con Dios, que se acerca a Él y que habla libremente, sabe que no se puede esconder de Dios, cómo es que le sale corriendo? Porque el pecado entorpece la relación con Dios. Hay un área importante que ocurre cuando estamos en una condición de pecado, y es que nuestros intelectos están tomados por el infierno y hay cosas que no pueden fluir, que no podemos entender. Adán conocía a Dios, sabía que no se podía esconder de Dios. ¿Y a qué le corre Adán? ¿Por qué está corriéndole a Dios? Porque se volvió ignorante. Pasó de ser espiritual a ser natural. Aleluya. Y el texto dice: el natural no percibe las cosas que son del espíritu. Adán, de percibir lo que es de Dios, de acercarse a Dios libremente y sin temor, ahora le tiene miedo a Dios. Porque el pecado va a hacer eso. Va a producir miedo, va a producir vergüenza, va a producir culpa. Por eso es que aquí él le anda corriendo a Dios. Porque la culpa, como dirían un sureño, la culpa lo estaba matando. El remordimiento lo estaba matando. Aleluya. Y entonces esto creó una condición, que es la condición que el apóstol Pedro nos está hablando, de tinieblas en Adán y su descendiente. El hecho de que Adán haya hecho la transición adversa lo hizo al revés.
un cambio de mentalidad, hablábamos al principio, pero totalmente opuesto a lo que había en él. El intelecto de Adán fue tomado y el de su descendencia. La mentalidad de Adán cambió en retrospectiva. No tenía la misma visión, no tenía como ese intelecto con esa capacidad como para percibir las cosas de Dios. Pasó a ser un ser humano natural y su descendencia con él. Y por eso Pedro nos está hablando de esa transición que tenemos que hacer, la transición de las tinieblas al reino de la luz, al reino de Dios. Y que es sumamente importante que nosotros podamos observar lo que pasó con Adán. Y Pablo justamente habla de eso, para que Satanás no vaya. Y él dice, como se tenía ese temor, me temo que, eso es como una expresión, que algunos se han engañado y cegado como Adán. Que pudiera el ser humano, de la misma manera que Adán retrocedió, comenzar a retroceder y ahora tener miedo, sentirse culpable. Pero si te sientes culpable en esta mañana, hay una salida. Hay una salida. Y recuerda esa conversación en la que Satanás fue a acusar a uno de los líderes del movimiento protestante de esa gran celebración que se conmemora el próximo mes, en el mes de octubre. Ese Martín Lutero fue confrontado y atacado fuertemente por el enemigo y comenzó a acusarlo de todo comportamiento que él había tenido frente a Dios y que no había manera de que él pueda acceder a donde estaba Dios. Y él le mencionó toda una lista. Y Martín Lutero le dice, ¿te queda algo más? Sí, tal cosa. ¿Te queda algo más? Sí, tal cosa. Y de último le pregunta, ¿te queda algo más? No. Y le dijo, pónselo a la cruz de Cristo. En esta mañana, si te sientes culpable, te puedes ir de aquí sin culpas, porque ya Cristo llevó tu culpa para establecer la gracia. Pónselo a la cruz de Cristo en esta mañana y no cargue más con ese pecado añejo de tantos años que ha pasado y que todavía te sientes culpable de eso. Suéltalo, tíralo a los pies de la cruz y deja que la gracia te transicione para que tenga una vida diferente. Aleluya. El segundo punto que quiero la predicación de hoy es la segunda transición, que es la transición de la religión. Nosotros tenemos que ser transicionados de la religión, pero no a otra religión. Y ya saben que el cristianismo se convirtió en religión, no porque Cristo haya creado ninguna religión. No, porque ese no fue el propósito de Cristo. Fue convertirnos en nación santa, en real sacerdocio. Aleluya. Fue transicionado para estar en el reino de Dios, para ser hijo de Dios. No para que vivamos en religión. Pero la religión, la gente hace transición de religión a religión. Y Pablo, cuando escribe a los Gálatas, lo confronta con relación al tema. En Gálatas capítulo 5, ahí estoy. 5:4, él dice, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Y es un principio importante que Pablo viene trabajando desde Romanos. Y la mayoría de la carta está tirando pincelada, pero en Romanos él lo trabaja abiertamente, lo que es la justificación por la fe. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No es por medio de la religión, sino por medio de Cristo. Y por eso necesitamos ser transicionados
por medio de la gracia, para que nos posicione en el reino de Dios y que salgamos de la religión. Y aquí Pablo está confrontando a los Gálatas porque ellos habían retrocedido. Y entonces le dice, si se desligan de Cristo para creer que pueden ser justificados por la ley, han caído de la gracia. Y observa el concepto cuando Adán cae. Adán cayó de la gracia de Dios. Y los Gálatas, algunos habían retrocedido y querían pasar de Cristo a la religión. Y esa transición también la hizo el pueblo de Israel. El Señor llamó a Abraham con un propósito de bendecir a todas las naciones de la tierra, para que de la familia de Abraham se formara un pueblo, una nación, y que de esa nación viniera Cristo. Y ellos convirtieron todos los preceptos en religión y no le anunciaron a la gente los principios del reino de Dios, de lo que Dios lo había llamado a ser ejemplo y cabeza en el mundo. Y por eso que el Señor le dice que serán cabeza y no cola, porque iban a ser el pueblo que lo iban a representar, pero ellos pasaron a ser cola, porque no pudieron vivir en Cristo, no pudieron vivir la palabra, sino que se fueron a la religión. Y hoy hay mucha gente que está transicionando de religión a religión, porque por estrategia los hombres han convertido el cristianismo en una religión y lo han divorciado de Cristo y lo han sacado de los principios. Y la gracia viene para abrirnos los ojos y transicionarnos, no de religión a religión, sino del mundo o de la religión, de cualquiera de los dos, a Cristo, al reino. Todo lo que queréis agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidáis. Los que quieren agradar a la carne, le dice el apóstol Pablo en el capítulo 6 de Gálatas. Los que quieren agradar a la carne son los que quieren someterlo a la religión, porque están divorciados del principio de la justificación por la fe y quieren llevarnos a ser justificados por medio de la obra. Y por eso le están diciendo a la gente que den dinero para mover a Dios y para provocar a Dios, porque quieren arrastrar a la gente a la religión para producir en ellos ceguera espiritual y que no alcancen el reino de Dios y no salgan de las tinieblas a la luz admirable del Señor o al reino de Dios. Y están impidiendo que la gente sea transicionado por la gracia y no le están dando al Dios verdadero. Todos los que quieren agradar la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, y solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo, porque no quieren cargar la cruz de Cristo, que va a generar de alguna manera persecución, va a generar aflicción, compromiso, responsabilidad, que ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidáis para gloriarse en vuestra carne. Hay una intención de los judaizantes de hacer retroceder al pueblo a que ya no vivan por la justificación que viene por medio de la fe en Cristo, no por las obras que hacen los seres humanos. Y la verdad es que las personas que están salvos tienen obra de gente salvo, pero la gente no es salvo por las buenas obras, sino por el sacrificio de Cristo, por la transición y el posicionamiento que recibimos en la gracia y posicionamiento del Espíritu de Dios, por esa transformación y santificación que da el Espíritu de Dios. Eso es lo que establece la Escritura. Por gracia sois salvos. Y esto no es de ustedes, no depende de ustedes ni de sus obras. Es un don de Dios, es un regalo de Dios. Entonces aquellos que transicionaron de religión a religión influencian a los verdaderos creyentes
y corrompen a los verdaderos creyentes y dan mal ejemplo en la iglesia y en la familia de la fe, porque a ellos no les duele el asunto, porque pasaron de una religión a otra y no dejaron que el Espíritu de Dios por medio de la gracia lo transforme y lo posicione. Nosotros necesitamos hacer en el concepto de hoy de esta predicación la tercera transición, que es la que nos explica Pedro en el capítulo 1, a partir del versículo 9 al 11 que estamos analizando. La que él nos está explicando justamente es la correcta transición de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y esa es la transición que la gracia va a hacer con nosotros, para llevarnos a un posicionamiento diferente, salir de las tinieblas. Todo lo que tiene que ver con las tinieblas es lo que tiene que ver con Satanás, con el infierno, con los demonios. Todo lo que está relacionado con el pecado tiene que ver con las tinieblas. Y el Señor quiere transicionarnos de esa vida de tiniebla al reino de la luz admirable, que es el reino de Dios. Dice: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Que antes no éramos pueblo. Antes de la transición, por medio de la gracia, no éramos pueblo de Dios. No éramos conocidos por Dios, sino prófugos de la justicia de Dios. Enemigos de Dios, no habíamos sido justificados por la fe, sino que cargábamos nuestro propio pecado, nuestra propia culpa. Y el enemigo tenía control sobre nosotros. No éramos pueblo, no éramos contados como pueblo de Dios, como ovejas del redil de Dios. No habíamos recibido la transformación para ser hijo de Dios. Y si bien es cierto que no deberíamos estar recordando todo el tiempo el pecado de donde Dios nos sacó, hay una cosa que tenemos que estar pendiente para no volver a caer de nuevo en lo que antes vivíamos. Yo no puedo olvidar la vida de tristeza, de dolor y de angustia que yo tenía antes de conocer a Dios. Y por eso es que el Salmo 42, yo digo que lo escribieron para mí, porque como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Yo no puedo olvidar que lloraba cada noche porque tenía hambre, tenía sed de Dios. Y cuando el enemigo quiere atraerme a sus redes, yo tengo que recordar eso. Mi vida estaba llena de tristeza, de dolor y de amargura, y hoy el Señor me ha dado su paz. Yo no puedo olvidar eso. Pero no es para que esté recordando aquello que yo hice y que siga dolido en eso, sino que sea capaz de recordar como una persona madura que recuerda sin dolor lo que le pasó. El Señor nos ha sacado de un mundo muy cargado y trabajado, y por su gracia hemos sido transicionados. No retrocederemos, ni dejaremos que el enemigo ponga ceguera en nosotros. No éramos pueblo antes. Y una de las cosas por las que lloraba de noche, cada noche, era justamente porque no tenía la salida a la condición que vivía, ni tenía la alternativa para salir de esa condición, porque no conocía a Cristo. Y aunque tenía la Biblia y la leía, no había tenido ese contacto con el Señor. Y la palabra me llevó a Cristo y me dio la consolación. Yo no era pueblo de Dios, no era hijo de Dios, porque ahora soy pueblo de Dios. El que en otro tiempo no había alcanzado misericordia, yo no había alcanzado la misericordia de Dios, sino que vivía en la miseria que produce el pecado, y por eso estaba entristecido considerablemente, porque su misericordia no me había alcanzado. Su misericordia no te había alcanzado en el momento en que vivías en desenfreno y no de pasos a ciegas, porque el mundo tiende trampas y lazos. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Y entonces nos da
el apóstol Pedro una palabrita suave, pero contundente, en el versículo 11. Si eso ha pasado con ustedes, amados, yo os ruego que como extranjeros y peregrinos, le dice, ya ustedes no son del mundo. Ajá, aleluya. El que ha sido transicionado por la gracia no pertenece al mundo. Estamos aquí, pero no somos de aquí, esta no es nuestra casa. Tenemos doble ciudadanía. Tenemos la ciudadanía dominicana, que le damos gracias a Dios por habernos dado esta ciudadanía. Aleluya. Porque no le pedimos nacer aquí, sino que Él nos trajo aquí. Pero tenemos la ciudadanía del reino. Aquella ciudadanía importante que Jesús le dice a los muchachos cuando lo mandó a evangelizar, a los 70 que llegaron con gozo. Usted sabe, con un gozo de más. Y el Señor se quedó mirándolo y le dice, ¿pero qué es lo que le pasa? Y dice, es que pasaron cosas extraordinarias. Y le dijo, oye maestro, oye. Cuando nosotros le gritábamos a la gente, comenzaban a ser libres, le declarábamos la palabra y los demonios se iban corriendo y soltaban a la gente. Eso fue algo que tú tenías que verlo cuando usábamos tu nombre. Todo eso es bueno, pero tranquilos. Que lo más importante no es eso, sino que el nombre de ustedes esté inscrito en el libro de la vida. Digo, que ustedes tengan la ciudadanía del reino de Dios es mucho más importante. Ustedes deberían estar así de gozosos si ustedes son ciudadanos del reino de Dios. Y entonces Pedro está trayendo esa palabra. Él tenía la experiencia, había vivido con Jesús. Y ustedes son ¿qué? Extranjeros. Y son peregrinos. El peregrino no se detiene mucho tiempo. No se apropia de muchas cosas porque sabe que está pasando. Somos de paso. Aleluya. Así que los que se quieren quedar aquí para siempre, les voy a decir dónde se pone la llave de la iglesia para que cuando suene la trompeta la busquen. Aleluya. Nosotros estamos aquí, pero estamos de pasada. No pensamos como los que se van a quedar aquí para siempre. Somos peregrinos. Andamos en un viaje de misión. Y entonces, quiere recordarnos qué ha pasado en nosotros por haber sido transicionados ya de las tinieblas a la luz, y nos dice que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Y entonces le dice algo suave, contundente: absténganse de satisfacer los deseos que continuamente están luchando en ustedes contra el alma. Aquí hay un concepto interesante. La Escritura nos habla del concepto de la concupiscencia o de la naturaleza concupiscente, de la que el mismo apóstol Pablo habla de que él como ser humano tenía una lucha. Entonces esa naturaleza concupiscente batalla porque es una facultad del alma. La concupiscencia pertenece al alma. Y entonces ahí en la naturaleza concupiscente está el desenfreno. Todos los bajos instintos, el deseo corrompido pertenece a la concupiscencia y batalla continuamente. Y el apóstol está diciendo, sean responsables, dice el apóstol Pedro, sean responsables de su relación con Dios, sean responsables de sus actos y absténganse de hacer aquello que la naturaleza concupiscente quiere que ustedes hagan, y que lucha continuamente contra ustedes en su alma, está luchando continuamente contra ustedes. Entonces vamos a ser responsables de nuestros propios actos, vamos a ser responsables de nuestro propio pensamiento, de la palabra, de lo que nosotros hablamos. Vamos a ser responsables. Y el apóstol Pedro nos está haciendo un llamado importante: absténganse de hacer aquellas cosas que son incorrectas, que son contra principio. Tienen que abstenerse de eso. Dios nos va a dar la fuerza, pero es nuestra responsabilidad para que la gracia pueda efectuar el trabajo de transición en nosotros.
Ya estoy en la fase para concluir, al menos me quedé por la mitad, pero me gustaría compartir un concepto acerca del apóstol Pablo antes de irme hoy, así que quiero cerrar ahí con eso y le voy a deber la otra parte para un momento interesante también que nos podamos ver. Ya estaremos los sábados, a partir del sábado que viene estaremos aquí, los sábados también en la mañana, y estaremos con otra serie diferente a la que estamos llevando ahora, una serie muy interesante. Ya a partir del sábado también la vamos a trabajar, así que esta no la podré trabajar otro día que no sea uno como esto. Aleluya. Así que quiero compartir con ustedes una expresión que está en el libro de los Hechos y que tiene que ver con el apóstol Pablo. Muy interesante acerca de cómo el apóstol Pablo fue transicionado. Y ahí quiero cerrar la predicación de hoy. Cómo la gracia obró en el apóstol Pablo. Está en el capítulo 9, el versículo 10. Ahí estoy. Quiero cerrar hoy la predicación con una ligera expresión de la transición que vivió el apóstol Pablo. Está en el 9:10 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Y dice el texto: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. El Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso. Le dio el Espíritu de Dios toda una dirección. Mira, la calle tal, búscate ahí a fulano, y en la casa de esa persona está mengano. O sea, bien claro el mensaje. Y así es que Dios habla. Dios no es Dios de confusión, ni me manda para el número 5 si es el 10. No, Él es exacto, no tira aventura. Calle y todo. Porque aquí él ora y ha visto en visión un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos. Ha visto un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. No solamente le dio el mensaje al discípulo Ananías, sino que también le dio el mensaje a Pablo. Y por eso es que la muchacha de la iglesia, cuando la están enamorando y le dicen que Dios me dijo, ella le dice: a mí no me ha dicho nada. ¿Tiene lógica, papá? ¿Qué es lo que dice el texto bíblico? Que mientras estaba diciéndole a uno, le estaba diciéndolo: si a ti no te ha dicho nada, eso no es de Dios, que suelte eso, que coja para otro lado, que ignorante va a encontrar donde quiera. Eso está claro. Que Dios me mandó donde ti. Dios ya me dijo que tú vienes. Si Dios no me dijo que tú vienes, yo te puedo dar de lo que tengo, pero no me digas que Dios te mandó. Que esos cuentos ya lo conocemos. Aleluya. Porque Dios es perfecto. El mensaje claro y preciso. Te mandó. La casa donde Él te mandó te están esperando. Aleluya. Aleluya. Y si no es así, entonces Dios no te mandó. Él ya vio que un varón viene, le pone la mano. Aleluya. Entonces Ananías respondió al Señor: he oído mucho acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y entonces él le dice, Ananías le dice al Señor, el Señor lo está mandando, le dice todo, y él le dice al Señor: Señor, pero tú me estás mandando donde un tipo que no merece ser alcanzado por tu gracia, porque ese es un asesino. Ese es lo que anda matando creyentes. En otra palabra, deducción lógica o deducción bíblica. Maestro, ya se cumplió mi tiempo en la tierra, que tú me estás mandando para donde el verdugo. Tú me estás mandando para donde el verdugo, el que mata a los cristianos. Pero ese fue que mató a Esteban, tú lo sabes, va a mandar para allá a mí, ya. Pero nosotros le andamos corriendo a él, y por donde ese hombre pasa. Le dice, un secreto, ¿usted sabe para dónde era que él iba? Él iba para la ciudad, y en el camino fue que vio el asunto, y ya el aviso se había dado en la ciudad. El hombre viene, está todo el mundo escondido, corriendo. Y ahora le dicen: oye, ve. Y eso es lo que me gusta de la gracia, que la gracia no rechaza.
Hay una mentalidad de élite en la iglesia, de gente quizá profesionales, que han vivido bien y que Dios lo ha bendecido de manera extraordinaria, que no le abren paso a aquellos que están en la calle. Aleluya. Y algunos quizá que han nacido en la iglesia y nunca han dado un brinco al mundo, que no saben lo que le costó a Cristo el sacrificio en la cruz por aquellos que están en pecado y que viven una vida de miseria espiritual. La palabra está declarada para que tú anuncies a la gente de dónde Dios te sacó. Que le diga que te sacó de las tinieblas y que te posicionó en el reino. Y para eso hay que tener valor. Hay que atreverse por encima de la pandemia. Aleluya. Por encima del miedo, por encima de la cobardía. Hay alguien que tiene que posicionar a Cristo en la vida de la gente. Bendito es el nombre de Dios. Y dice el texto, el 14, y aún aquí tiene autoridad sobre los principales sacerdotes para aprender a todos los que invocan tu nombre. Y le dice, aquí en la ciudad donde yo estoy, para acá viene ese hombre. Y tiene carta, tiene autorización para que acabe con todo el que predica tu nombre. Le dice, ¿qué pasó, Señor? ¿Hacia dónde me está mandando? ¿A dónde te está mandando? Te está diciendo que vaya a socorrer a alguien que está poseído por espíritu de maldad y tienes miedo de que esos espíritus te ataquen a ti. Te van a atacar, pero no te pueden poseer. Aleluya. Además, si Dios te está mandando, ¿cuál es el miedo? Y no fue Dios que te mandó. Hay con gente que usted no se puede juntar, que cuando Dios lo manda le dice, mira, fulanita se fue a predicar y se convirtió también en prostituta ahí en la San Vicente y era de la iglesia. A esa Dios no la mandó. Aleluya. ¿Alguien está aquí hoy? El que Dios mandó, Dios lo reviste con seguridad y lo puede mandar a morir, pero no lo manda a pecar. Aleluya. Porque morir en Cristo es una victoria. Pero no nos va a mandar para que nos volvamos pecadores. Ve, le dice, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Lo que me ha dicho, lo escuché. Vete y cumple la tarea a que te estoy enviando. Aleluya. Y lo interesante de esto fue que no mandó a un apóstol, mandó a un discípulo. Porque Dios cuando quiere manda a los grandes, pero cuando quiere te manda a ti, me manda a mí. Porque Él no hace acepción de personas. Y en ese tiempo era lo grande lo que predicaban. Es más, en ese tiempo hasta para repartir una fundita de comida era lo grande que lo hacían. Y en ese momento decidió que sea un discípulo posicionado en una ciudad con un propósito. Dios te ha posicionado con un propósito en el lugar donde trabajas, en el lugar donde vives, a la familia que te ha llevado. Él te ha posicionado con un propósito. Y en su momento Él te va a decir, ve, y tendrás que ir. Aleluya. Yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y fue entonces Ananías y entró a la casa, poniendo sobre él las manos. Ustedes, cuando usted va a un sitio donde usted tiene que ir obligado, y hay una gente que tiene demonios, y usted va como con miedo, y usted hace lo que el Señor le dijo. ¿Qué fue lo que le dijo? Que declare la palabra. Y él fue y puso la mano. Imagínense esa mano temblorosa. Ay, me mandaron para donde el verdugo, pero fue Dios que me mandó. Aleluya. Y si Ananías no iba, igualmente Dios iba a mandar a otra gente, porque si no lo haces tú, alguien más lo va a hacer. Aleluya. 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 Alguien lo va a hacer. Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que reciba la vista
y sea lleno del Espíritu Santo. Y un dato interesante aquí, que aquellos que han sido transicionados por la gracia no hacen las cosas conforme al método que aprendieron en la religión, sino hacen las cosas conforme al orden de Dios. Oiga la palabra, para que no se le olvide lo que pasó aquí. El Señor Jesús, quien se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que reciba la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Estoy aquí y vengo en el nombre de Jesús, el que se te apareció en el camino. Y entonces ahí Saulo sabe quién era ese, que era el que él había visto y vino con autoridad. E inmediatamente puso la mano, ocurrió el milagro. ¿Y sabe qué? El apóstol Pablo fue transicionado por la gracia, y de ser perseguidor de la iglesia y de vivir en la religión, vino a ser perseguido por la iglesia. Vino a ser perseguido por el mundo. Vino a haber sido perseguido por los sacerdotes, por la misma religión a la que él servía, luego fue perseguido. Bendito es el nombre del Señor. Pero cuando somos transicionados por la gracia de Dios, ya no hacemos la cosa conforme a los rudimentos del mundo ni de la religión. El apóstol Pablo nos ha dado cátedra de lo que significa un agente transicionado por la gracia. Sus enseñanzas son contrarias a lo que él antes enseñaba, porque su mentalidad fue totalmente transformada, su intelecto liberado, y él comenzó a tener una nueva vida. Tuvo un nuevo concepto de vida, una nueva cosmovisión. Tuvo el apóstol Pablo. Y ya no enseñaba conforme a los rudimentos de la ley. Por el contrario, totalmente opuesto. Y aquí recibía las órdenes de Cristo, con el propósito de que la gente sea alcanzado por la gracia. Y por eso es que él habla tanto de la justificación por la fe, siendo él perseguidor de la iglesia y siendo él un judío fariseo, viviendo en la ley, enemigo de Dios y aplicándole la ley a aquel que había creado la ley. Y Dios lo transicionó e hizo cosas extraordinarias con él. Y eso va a ser con nosotros, si somos capaces de rendirnos y darle la oportunidad al Señor para que obre en nosotros por medio de la gracia. Tengo que concluir en esta mañana. Los que han sido transicionados por la gracia permanecen en los principios. Alguien que ha sido transicionado por la gracia de Dios, la tendencia es a permanecer, porque la gracia es directamente proporcional a la obediencia. Cuando nos ha traído y posicionado, la tendencia de nosotros es a obedecer, a servir a Dios, porque la gracia es transformadora. La gracia no nos deja en el aire, sino que nos posiciona, es transformadora. Hay gente que no han sido alcanzados por la gracia aun cuando están en la iglesia, porque sus vidas no han sido transformadas. Sus mentalidades siguen igual a la que tenían antes de conocer al Señor. Cuando hemos sido transformados por la gracia, el Espíritu de Dios tiene control de nuestras vidas. Y si el Espíritu de Dios tiene control de mi vida, yo tengo que ser diferente. Demos por gracia aquello que hemos recibido de la gracia, porque aquellos que han sido transicionados por la gracia dan por gracia lo que han recibido por gracia. Y eso es lo que nos está enseñando el apóstol Pedro, para que anunciéis. ¿Qué es lo que vamos a anunciar? Aleluya, que hemos sido transicionados de las tinieblas a su luz admirable. Dios lo bendiga. Muchas gracias.